Amigos de Cuatro Vientos, de nueva cuenta estamos con ustedes transmitiendo en vivo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, este día viernes 12 de noviembre del año 2021. Muy agradecidos con ustedes, queridísimas audiencias, y pidiéndoles siempre que si les gustan los programas que tenemos a disposición de ustedes en esta plataforma 4B TV, pues que nos comparta, que nos dé un like y que pues participe también con sus comentarios, con sus sugerencias. Muy agradecidos con ustedes. Es viernes, es quincena, después de haber tenido como nuestro invitado a nuestro queridísimo amigo y colaborador de Cuatro Vientos, Víctor Alejandro Espinosa. Usted sabe que es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y también por la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y también profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte, Campus Tijuana, el COLEF. Bienvenido de nueva cuenta, Víctor. ¿Cuánto tiempo que no te veíamos? Sí, ¿verdad? Apenas el miércoles. Muy buenas tardes a ambos, Olga, Luis Javier. Sí, tuvimos la dicha, la fortuna de estar por Ensenada presentando el libro El olor del balón en una pues velada muy agradable, ¿no? Muy interesante ahí en ese hermoso lugar, ¿no? El casino, la casa. Casino del edificio Riviera. Edificio Riviera del Exhotel. Edificio Riviera, ahí en Ensenada y muy agradable, ¿no? Grandes comentarios, muchos afectos por ahí. Muy bien, muy agradecido. Sí. No, pues al contrario, Víctor, muy agradecidos nosotros de que hayas venido a Ensenada a presentar tu libro y quiero que sepas que todavía la gente comenta con mucha calidez este evento. Nos han llamado, nos han mandado mensajes a algunas personas que se les durmió y se equivocaron con la hora y que creían que iba a ser el viernes o el jueves. Pero también se han comunicado personas interesadas en conseguir el libro, El olor del balón. Te lo comento para que pongamos por ahí luego alguna referencia de dónde lo pueden conseguir. Hacemos algún banner, algo para publicarlo aquí en Cuatro Vientos con mucho gusto. Queridísimo Víctor Alejandro Espinosa, están sucediendo tantas cosas de manera tan acelerada que hasta da vértigo. Tanto a nivel local como a nivel nacional. Y pareciera que hace mucho tiempo que estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador dirigiendo un mensaje de trascendencia internacional en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas en la ONU, con motivo de que México asumió la presidencia de este Consejo de Seguridad. Y bueno, pues resulta que esto fue apenas el pasado día 9. Pero pasan tantas cosas que ya no sabe uno ni cuál tema abordar primero. Pero te proponemos, Víctor, que abordemos este tema que siento que lo hemos tratado, en general se ha tratado poco en el país, y muy poco en Baja California, en los estados de la República, a pesar de que fue un discurso pues que rompió con los cánones, rompe con el estilo, con las propuestas que regularmente se escuchan en este tipo de espacios internacionales para tratar algo como la seguridad. Y me gustaría mucho que nos dieras tu opinión sobre el evento en sí. ¿Cómo viste al presidente? ¿Cómo viste sus propuestas? Este enfoque que hace de llevar a la ONU a que salga, culminarla, que salga de su letargo, les dice, y que asuman la lucha contra la corrupción a nivel mundial como una de las palancas necesarias para sacar al mundo de la situación de pobreza en que viven millones y millones de seres humanos, la desigualdad social de la que tanto hemos hablado, que abre un abismo entre los cada vez más ricos y los cada vez más pobres,
y también su propuesta en este sentido de fijar un impuesto, ¿verdad? Una especie de impuesto a la riqueza que los 1000 empresarios o consorcios más poderosos del mundo paguen un 4% de esa riqueza, y dice con eso se logra sacar de la pobreza pues a la humanidad. Y bueno, pues me gustaría mucho que empezaras, si estás de acuerdo con este tema, Víctor. Sí, claro. Bueno, decía Jesús Reyes Heroles que en política la forma es fondo, y creo que fue muy importante la forma, ¿no? Que asumió el evento histórico, ¿no? México asumía por primera ocasión la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No es poca cosa, pero incluso desde la expectativa de la presencia de Andrés Manuel López Obrador, algunos analistas o especialistas en temas migratorios mencionaban pues que nunca habían visto un recibimiento así a un presidente mexicano en Estados Unidos, ¿no? Fue muy afectuoso, ¿no? Vimos ahí escenas esperándolo en el aeropuerto cuando llegó, en el hotel. Hay una foto muy simbólica, ¿no? Que se publicó, en donde está Andrés Manuel con los brazos abiertos saludando a los mexicanos que están al otro lado de la calle, y a sus, pues de frente están las banderas, pero atrás el edificio de la ONU, ¿no? Es un recibimiento, insisto, me decía una colega especialista en esto pues, que era un detalle que no había visto ella nunca. Y Es esta la foto, ¿verdad, Víctor? esa foto es muy interesante, ¿no? Muy simbólica, muy buena foto, ¿no? Y entonces, pues, luego, pues los detractores sacaron que eran acarreados, que les pagaban entre 80 y 100 dólares por la presencia, pero realmente uno vio las muestras ahí de afecto. Había un grupo también que se identificaba con Frena protestando, ¿no? Pero pues eran 3 o 4 personas, pero en general había mucha expectativa. Andrés Manuel, como sabemos, no es muy dado a salir del país. Es la segunda ocasión que sale del país. La anterior estuvo con el otro presidente, Donald Trump, en Washington, y ahora pues estaba en Nueva York, y parece que sí le gustó, porque ya anuncia la semana que entra su presencia en Washington de nuevo en una reunión de la trilateral, ¿no? México, Estados Unidos, Canadá. Y bueno, había también la expectativa de cómo iba a encarar a esta presidencia, cómo iba a actuar. Lo vimos pues muy tranquilo, ¿no? Muy mesurado, dando la palabra, y a la hora que le tocó hacer uso de la misma, pues también, insisto, muy tranquilo, muy mesurado. Leyó el discurso, un discurso muy bien escrito, ¿no? Muy bien preparado, y lo leyó eh, muy bien leído, y esto es importante, ¿no? Todo esto porque, pues desde luego que había muchos ojos críticos, ¿no? En torno a su participación, y demostró pues que no se requiere tampoco hablar inglés para darse a entender, ¿no? Y mandar un mensaje fuerte, que luego fue respaldado por más de 47 países, sus propuestas. Y no hay novedades, digamos, en la propuesta, como tú señalas, Olga. Este impuesto a los ricos, pues, sí, es lo más novedoso, ¿no? Crear este fondo de las Naciones Unidas para, pues, propiciar el desarrollo. Eh, Normalmente estos organismos internacionales, pues trabajan así en términos de identificar ciertos problemas, en este caso los problemas del desarrollo, de la pobreza, de la inequidad, de la desigualdad,
y crean este tipo de fondos, ¿no? Fondos compensatorios. No sé si recuerdan uno de los graves errores que cometió el presidente Carlos Salinas de Gortari ante la aprobación del Tratado de Libre Comercio en 1994 fue decir que no necesitábamos fondos compensatorios, que lo que queríamos era competir porque ya éramos un país de primer mundo, ¿no? Cuando en Europa, todos los países del sur, sobre todo de Europa, cuando ingresaron a la Unión Europea, pues se beneficiaron de fondos justamente para compensar estos desequilibrios que hay entre los países en términos de desigualdad, ¿no? No era lo mismo en aquel momento España que Alemania, por ejemplo, ¿no? O Inglaterra. Entonces, México desechó estos fondos compensatorios en el 94 y así nos fue. Pero ahora, pues, es la novedad. Andrés Manuel plantea un impuesto del 4% a los más ricos, con lo cual pues estamos hablando de muchos millones, billones de dólares, ¿no? Que servirían para paliar el problema. Ha habido críticas en el sentido de que el tema no era la corrupción, ¿no? Que era el desarrollo, que era la desigualdad, pero Andrés Manuel ha tenido una tesis desde la campaña. Andrés Manuel pone en el centro como el principal problema de México la corrupción, lo sabemos, ¿no? Una y otra vez lo ha dicho. El problema, el cáncer que corroe al país, al sistema, es la corrupción. Entonces, con el combate a la corrupción, los recursos que se liberan del combate a la corrupción se tienen que invertir para paliar los efectos de la desigualdad social, ¿no? Y económica. Entonces, si bien el tema era desigualdad o inequidad, desde el punto de vista del presidente, la tesis no podía quedar fuera el tema de la corrupción, si él lo identifica como el principal problema por donde digamos, se dilapidan los grandes recursos que cuenta el país y que se van a la esfera de la corrupción, ¿no? Entonces, esta ha sido una tesis fundamental desde su campaña, de su gobierno, y pues no iba a ser diferente. También planteó lo que está haciendo en términos de arraigo para las migraciones en Centroamérica, conminó a los países pues a sumarse a este esfuerzo de Sembrando Vidas, por ejemplo, ¿no? Deforestación, que para él también es una forma de combatir, digamos, la deforestación, los problemas ambientales, etcétera. De manera que, pues, plantea soluciones a problemas de manera, pues, no convencional y ha ido, digamos, pues, convenciendo a otros mandatarios de que tiene algún sentido combatir los problemas de la desigualdad, incluso de la violencia, a partir de mejorar las condiciones de vida de la población y a partir de combatir la desigualdad, ¿no? Que si esto no se hace, pues de nada sirven políticas punitivas, por ejemplo, ante el caso de la inseguridad. Él está casado con estas tesis y no podía dejar de plantearlas en un importantísimo foro como el del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y bueno, yo creo que fue muy bien recibido el discurso y las propuestas a nivel internacional. Claro, los críticos de su gobierno, la oposición, pues no, lo que dijera iba a ser cuestionado, ¿no? Es más, hasta veo la foto esta de los primeros tweets que empezaron a circular cuando todavía estaba el evento, era que, pues, que ahí sí muy sumiso y había doblado las manos porque tuvo que ponerse cubrebocas, ¿no? Pero bueno, es el protocolo de las Naciones Unidas, no tenía por qué no haberlo asumido, pero cuando él dio el discurso se quitó el cubrebocas y dio su discurso como otros mandatarios, ¿no? Entonces, pero ya querían verlo como una claudicación, ¿no? En su forma de ver, porque ahí sí tenía que, pues, bajar la cabeza, ¿no? De Pero este aquí tipo lo de hemos visto, críticas. aquí lo hemos visto, perdón, aquí lo hemos visto con el cubrebocas cuando viene a las giras.
Sí. Va en su carro, se detiene por un momento a escuchar a la gente que lo detiene en la vía pública, Sí, sí. y trae su cubrebocas. No lo trae en la mañanera porque hay mucha distancia entre él y las demás personas que están escuchando, ¿no? Ahí están a distancia. Pero bueno, como tú dices, iban a criticar lo que fuera. Oye, Víctor, es cierto que lo critican porque dicen que fue a hablar del programa de la 4T y que quiere hacer la 4T mundial. Que quiere hacer el gobierno de la 4T a nivel mundial, y de hecho planteó él que la Organización de las Naciones Unidas era lo más parecido a una forma de gobierno mundial y que debía de asumir políticas públicas orientadas a resolver problemas de fondo. Ahí directo en su cara, le dijo lo que muchos pensamos, incluso estadistas lo piensan, pero no lo dicen, cuando dice, bueno, pues la ONU está en un letargo, y la ONU no ha hecho, este organismo no ha hecho realmente nada por a favor de los pobres, como que ya es hora de ir haciendo algo, ¿no? Porque ubica la corrupción y la pobreza como las dos caras de la moneda que provoca problemas de inseguridad en las naciones. Pero a mí me gustó mucho desde el primer párrafo cuando les dice, no vengo a hablar de seguridad como sinónimo de poderío militar, ni como argumento para el empleo de la fuerza contra nadie. Y rescata la parte esencial que le dio razón de ser a la ONU, el derecho de todos, de la humanidad, a una vida libre de temores y miserias, que sigue siendo, dice Obrador, el más sólido fundamento de la seguridad para todas las sociedades y los estados. Y en ese contexto es en el que plantea que el problema de la pobreza y la corrupción son los más graves que padece el mundo, y les pone prácticamente nombre y apellido, porque habla de las transnacionales que llegan y corrompen a gobiernos de por sí proclives a la corrupción o de por sí corruptos, para imponer modelos de desarrollo económico o empresas o proyectos que atentan contra los derechos de los pueblos. Lo mencionó muy claramente, dice, también es corrupción, dice, solapar y esconder fondos ilícitos en paraísos fiscales. Es corrupción la usura que practican accionistas y administradores de los llamados fondos buitres. No quiso decir Fondo Monetario Internacional, pero a todos se nos vino a la mente eso, ¿no? Sin perder siquiera su respetabilidad. Y habla de cómo es corrupción, pues lo que hemos padecido aquí en México, pero que no somos excepción, Víctor. Es parte de lo que ha sufrido el mundo con las transnacionales que pusieron a los gobiernos como sus empleados, como sus, en el mejor de los casos, gerentes en cada nación, sus representantes, para sacar adelante los proyectos de ellos y arrasar con los recursos naturales y con la seguridad en ese sentido de los pueblos, ¿no? Yo nomás quiero destacar una cosa, Víctor y Olga. El discurso del presidente López Obrador en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de cualquier forma logró avivar a ese elefante, a ese otro elefante, ¿no? Que está dominado por tres potencias: Estados Unidos, China y Rusia, la Federación Rusa. Son los que finalmente manejan los sí o los no. Uh-huh. Y pueden decir 155 naciones del mundo: Estados Unidos levanta el embargo a Cuba, y Cuba con Israel pueden decir no, y no sucede absolutamente nada con el levantamiento del embargo de Cuba. Sin embargo, me llamó la atención, Víctor, y me gustaría mucho conocer tu opinión, esta posición del representante ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Vasily Nevencia, de la Federación Rusa, quien dijo sobre el tema que propone López Obrador, sobre su discurso. Es que también propone, aparte del 4% a los más ricos, un 0.2% del producto, o el 2%, perdón, me corrigen, del Producto Interno Bruto de las Naciones, para crear este fondo. Un fondo, sí. Dice,
Ni la Comisión de Consolidación de la Paz, ni el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas disponen de las herramientas para facilitar la formación de modelos económicos sostenibles e independientes, ni garantizar el intercambio y transferencia de tecnologías, ni el fortalecimiento de la infraestructura, ni tampoco para desarrollar el sector industrial agrícola, ni para crear puestos de trabajo. Híjole, entonces uno de inmediato abre dos interrogantes, dos signos de interrogación. Entonces, ¿para qué carambas está la ONU? Entonces, ¿para qué carambas está el Consejo de Seguridad? Entonces, ¿para qué está la FAO? Porque, o sea, tantos y tantos organismos que si, ok, si bien es cierto, a mí no tengo los recursos, ¿sabes qué? Este proyecto que ya levantó respuesta de 50, 60 naciones que dicen, yo me adhiero, ¿sí? Pues ahí te va a las áreas de ONU en donde sí se pueden hacer y sí se cuentan los recursos y los elementos técnicos y humanos, pues para que esto se comience a trabajar. ¿Qué opinas, Víctor? Sí, bueno, es que ahí ha estado el debate, ¿no? En términos de qué tan eficaces son este tipo de organismos supranacionales, ¿no? O sea, finalmente son organismos que tienen realmente incidencia en los problemas o se quedan simplemente en un espacio de desahogo muchas veces. Hemos visto que ante conflictos sí ha habido actuación de las fuerzas de la ONU, por ejemplo, ante conflictos, como partícipes en conflictos buscando la paz, ¿no? Los boinas azules, pero efectivamente ha habido ocasiones y por la hegemonía de estos tres países, sobre todo de Estados Unidos, ¿no? Que boicotean, lo de Cuba ha sido muy, muy claro, pero ha habido otros casos. Pues lo que pasa es que se reproducen en estos organismos realmente la hegemonía de los países, o sea, no podría ser, no va a pesar más México que Estados Unidos, ¿no? O no va a pesar más México que China. Son cajas de resonancia, me parece importantes, ¿no? En términos de que se escuchen, se planteen, se hagan este tipo de planteamientos, se subrayen algunas cosas, pero es muy difícil, digamos, que ante un conflicto se logre el consenso para actuar en beneficio o actuar en beneficio de una de las partes con las cuales no estén de acuerdo los países hegemónicos. No sé si me explico. Es decir, difícilmente en los conflictos la ONU va a actuar contra intereses de Estados Unidos o de Israel o de China, ¿no? Entonces, sí son organismos muy importantes, útiles, sobre todo como, insisto, cajas de resonancia ante problemas en donde pueden actuar, ¿no? Y que pudieran no pisar tantos intereses, pero yo no sé qué tanto un país como Estados Unidos vaya a decir si le cobramos el 4% a la riqueza, ¿no? Más bien, lo que pudiera suceder en países, en Estados Unidos, sobre todo por la cultura de filantropía que existe, que no existe en nuestros países. A ver, yo sí veo un Bill Gates o Jeff Bezos, por ejemplo, que puedan aportar, que en vez de que sea coactivo, digan, yo dono estos recursos. Sí hay esa cultura, en Europa también. Pero se imaginan en México las grandes fortunas diciendo, aquí va mi parte, sin que haya un mecanismo, digamos, coercitivo para que lo hagan. La cultura de los ricos no existe. En México la filantropía es, dono un peso, pero me lo deducen de impuestos. El caso de ayer, Víctor, Germán Larrea, dueño del Grupo México, finalmente tuvo que doblegarse para crear un fondo especial para los mineros de Cananea.
Cananea. Ajá, son Pero de pues manera obligada. O sea, pues sí, porque está encima de él. los empresarios, la cultura empresarial de este país, por el origen de las fortunas que nacieron al amparo del Estado, la mayoría, Sí, pues sí. veamos Carlos Slim, por ejemplo, la mayoría de los grandes ricos de este país nacieron de una relación con el Estado, Sí. con los gobiernos, se han beneficiado. Entonces, para ellos es una cultura del recibir. A diferencia de la cultura de empresarial, por ejemplo, basada en la filantropía, insisto, de Estados Unidos, en donde, por ejemplo, un rico, una universidad, aquí en San Diego, la Universidad de California, el mayor honor para un rico es donar un edificio y que lleve el nombre de su familia. Uh-huh. Y lo dona completo, o sea, no lo deduce, lo dona. Pero es otra cultura. Aquí el empresario mexicano dona $1 y quiere sacar 2. Así es. ¿No? O Sí, sea, sí. digo, no crean fondos para la investigación, al contrario, ¿no? Se aprovechan de ellos ¿Qué para nos mandar a ha hacer dejado toda la... investigaciones Claro. para que los cótex salgan mejor de la empresa Kimberly O sea, Clark. ¿qué nos ha Oye, Víctor, dejado? pero sí existe ya esta propuesta que hizo López Obrador. Lo novedoso es que lo haga en ese Claro. espacio internacional, pero hay economistas prestigiados, incluso premios Nobel, que han propuesto este impuesto desde hace tiempo. Claro. Y está, no hace mucho, hace unos meses, quizá poquitos meses, que nos asombró escucharlo en voz del propio Biden, que lo está proponiendo en Estados Unidos. Está proponiendo un impuesto, gravar las grandes ganancias de las grandes corporaciones, grabar la riqueza. Ya Claro, lo están porque proponiendo. así debe de ser. En otros países, si tú tienes más dinero, pagas más impuestos. Claro, O aquí es sea, al revés. y aquí es al revés, justamente ve toda la discusión de la reforma energética. Quieren seguir pagando menos electricidad los más ricos. Ajá. Es totalmente lo contrario. ¿Cómo deducen lo que denunciaba la directora del SAT, ¿no? 7 familias deducen millones de pesos de impuestos en sus fundaciones personales, ¿no? O sea, Claro. aquí es negocio, o sea, no hay insisto, esta idea de beneficiar a otros una vez que eres rico, etcétera, no existe. Mira, a mí me ha tocado ver incluso compañías norteamericanas que de repente donan dinero para un libro, para imprimir un buen libro, ¿no? Sí. Aquí en México yo no he visto que, o sea, que Yo sí quieran donar, conozco casos, pero lo deducen de impuestos. lo deducen, entonces es ganar. Entonces, yo creo que fue muy importante el discurso de Andrés Manuel. Yo creo que eh, ojalá que empezáramos por la casa y que se lograra imponer este impuesto a los millonarios mexicanos, ¿no? Y que donaran para una causa como esta y para otras causas, ¿no? En términos, les gusta mucho adornarse con el discurso políticamente correcto del combate al deterioro ambiental, son animalistas de repente, etcétera, pero digamos en términos de lo que acontece en sus negocios, cuando vemos la explotación de los trabajadores, la precarización del empleo, pues no actúan de manera consecuente, o sí son consecuentes siempre, ¿no? Con esa cultura empresarial de ganar. Sí. Entonces, pues es una recomendación muy importante. Ojalá que la mayoría de los países lo abrazaran, ¿no? Y Claro. lo siguieran, que siguiera, porque ciertamente el tema de las migraciones, que no se va a detener nunca, porque es parte inherente del ser humano migrar, pero que lo haga quien quiera hacerlo y no por necesidad es diferente, ¿no? Y entonces,
la mayoría de la gente sigue migrando por condiciones económicas, ¿no? Hay unos países que no, sabemos que son por causas de violencia política o de violencia en general, pero en términos gruesos, por ejemplo, la mayoría de los mexicanos se ha ido por cuestiones de desigualdad, por Necesidades cuestiones económicas, ¿sí? económicas, De sobrevivencia. y bueno, lo mejor, la única forma de evitarlo es el arraigo en las comunidades a través de programas de empleo y de que haya empleo y de esa posibilidad de sobrevivir en condiciones, digamos, de una vida digna en tu país y en tu zona en tu ciudad de nacimiento y donde vives, ¿no? Pero pues desgraciadamente, porque toda migración es un drama, o sea, es Pero un desgarramiento, no es fácil para nadie, y menos cuando vas en condiciones de hambre, de hambruna o de... en ese tema yo quiero ahorita comentar algo Sí, rápidamente, Víctor. Fíjate, independientemente del lugar donde hizo finalmente Andrés Manuel López Obrador su discurso, en este caso fue el Consejo de Seguridad de la ONU, porque bueno, pues él, a final de cuentas, a él le toca presidirlo durante sí, 6 meses. O sea, él es el presidente de México y México está en este momento con ese cargo, con esa instrucción. Entonces tenía que ir a dar un discurso y no iba a dar el discurso tradicional de los presidentes neoliberales mexicanos. Iba a dar un planteamiento muy interesante y diferente, realmente diferente. Pero independientemente de que lo haya hecho ahí, de que haya presentado este discurso ahí, sus aplicaciones en este momento son tan universales, mi estimado Víctor, que estoy poniendo esta fotografía, porque fíjate lo que son las cosas. López Obrador plantea crear un fondo que pudiera manejar anualmente hasta 2 billones de dólares, un billón de dólares, un billón de dólares. Hace aproximadamente 4 días, en Cuatro Vientos, dimos a conocer la información de que de acuerdo con los mismos datos de la Organización de Naciones Unidas, ¿sí? El mundo, con 7.500 millones de dólares, en este momento podría terminar con los graves problemas de hambruna que existen en el mundo y que afectan cada vez más a diversos países que están en vías de desarrollo, y se puso como Madagascar al primer país en el mundo que está enfrentando un problema gravísimo ya de hambruna provocada por el tema del cambio climático. 7.500 millones, Víctor, para resolver un problema de millones de seres humanos, de niños, niñas, mujeres que están viviendo en una situación desesperada, ¿sí? Que están al borde, algunos de ellos ya, de la inanización, ¿cómo se llama? La muerte hacia la inanición, por el tema de la hambruna, porque no tienen comida. Entonces, cuando tú dices, oye, no es posible que estas compañías transnacionales, que este Banco Mundial, que este Fondo Monetario Internacional, ¿sí?, esté proponiendo modelos de desarrollo tan desiguales, tan especiales, que nada más le provocan riqueza al 1% de la población mundial y el 99% pues a ver cómo sobrevive. Entonces no es nada descabellado, y a mí me molesta mucho que Rusia, que la Federación y que el gobierno de Rusia, a través de su representante ante el Consejo de Seguridad de ONU, diga, pues no tenemos herramientas, no es aplicable, por favor. Entonces, como tú bien lo estabas diciendo, y yo lo planteaba, ¿de qué sirven? Vamos haciéndolos mejor a un lado y que se planteen mejor a nivel de 50, 60 naciones quieren entrarle a este programa, órale, vamos poniéndonos en bloque a hacerlo. Y que los demás se vayan sumando. Bueno, en fin. Hay una parte que me gustó de manera especial del discurso, Víctor. Cuando López Obrador dice que estamos como mundo, como humanidad, en una situación de decadencia. La humanidad está viviendo una época de decadencia, porque nunca antes en la historia del mundo se había acumulado tanta riqueza en tan pocas manos mediante el influyentismo y a costa del sufrimiento de otras personas, privatizando lo que es de todos o lo que no debe de tener dueño. Creo que esto es algo esencial en la formación filosófica y humanista de un gobernante.
Y me gusta cómo casi a renglón seguido en el siguiente párrafo, menciona con un punto y aparte en el siguiente párrafo, menciona como ejemplo claro de lo que acaba de decir, lo que ha sucedido, lo que está sucediendo en esta pandemia con las vacunas. Y que resulta que las de farmacéuticas hicieron su agosto con la venta de las vacunas y rápidamente cubrieron el mercado. El 94% de las vacunas provenían de las farmacéuticas privadas, pero el mecanismo que la propia ONU diseñó, el COVAX, para llegar a los países más pobres, dice, fue un doloroso y rotundo fracaso. Solamente pudo manejar el 6% de las vacunas que a la fecha se han aplicado. Bueno, creo que estas son verdades de Aquilo que se necesita hacer ahora sí, como decíamos antier, muy caraduras para no entender el fondo de verdad que tiene. Estamos pendientes, Víctor, de saber cuál va a ser la propuesta más concreta, porque dijo que en unos días más presentaría a la ONU, a la Asamblea General de las Naciones Unidas, un plan mundial de fraternidad y bienestar para garantizar el objetivo fundamental de una vida digna a 750 millones de personas que hoy sobreviven en este planeta con $2 diarios, algunos menos. Y creo que esto es muy interesante ver, estamos a la espera de conocer con detalle su programa, pero manejó 3 fuentes para la creación de este fondo. El cobro de una contribución voluntaria anual del 4% a las fortunas de las 1,000 personas más ricas del planeta, una aportación similar por parte de 1,000 corporaciones privadas y una cooperación del 0.2% del PIB de cada uno de los países integrantes del grupo de los 20, que supone que en este G20 pues están las potencias millonetas, ¿verdad? Las potencias más poderosas que tienen más recursos en el planeta, y con eso se reúne el $1 billón con el que él considera que se logra sacar de las condiciones de pobreza a 750 millones de habitantes. Creo que fue lo más acabado a lo que alcanzó a exponer, ¿verdad? Pero que pues todavía nos falta ver qué va a suceder con esta propuesta y qué esperas tú de México al frente de este Consejo de Seguridad Nacional en el tiempo en que ahora le corresponde presidirlo. Yo creo que lo que hizo pues fue fijar la postura, las líneas centrales de su planteamiento y su propuesta ya están ahí, pero apunta hacia, o sea, es perfectamente coherente con la forma de él de concebir los problemas que padecen los pobres de México y del mundo, pero pues su referencia es México. Es decir, el diagnóstico parte de que hay graves desigualdades que se deben en mucho a un modelo de desarrollo que él llama neoliberal, ¿no? De apropiación privada de la riqueza en detrimento de la mayoría. O sea, los pobres no son por generación espontánea, ¿no? Los pobres existen para que existan los ricos, es decir, los ricos se enriquecen a través del trabajo de los pobres y de la existencia de los pobres. Entonces, él tiene muy claro esto, un modelo que ha profundizado las desigualdades, el modelo de apropiación privada, y a esto que era el planteamiento clásico del diagnóstico crítico hacia la propiedad privada, le añade él el tema de la corrupción, ¿no? En los clásicos no estaba tanto el tema de la corrupción. A veces me parece que sobredimensiona esta variable, ¿no? Pero él la ha hecho el centro de su análisis, de su proyecto.
pero también es entendible porque es el centro de su estrategia política y gubernamental. Sí. O sea, él está convencido de que combatiendo la corrupción, porque en lo que sí tiene razón es que muchas fortunas son producto de la corrupción. Sobre todo en países como México. Claro, o sea, tú dices de repente, ah, caray, esa familia o ese personaje, pues lo único que ha hecho toda la vida es ser trabajador al servicio del gobierno y ahora es un dueño de tantas propiedades, etcétera. La única forma de enriquecerse, pues es la corrupción, no es por el salario. Entonces, pues es este diagnóstico que él tiene, insisto, pone en el centro la corrupción y ese ha sido su planteamiento. Por eso tiene que dar resultados en este terreno. Por eso lo importante de lo que dijo ayer, hoy, del planteamiento de negociación que hizo Emilio Lozoya. Les de regreso 5 millones de dólares y dijo, oye, no, fueron más de 216 millones de dólares. claro. O sea, Una no burla. vamos a negociar esto así. Sí. Y menos Entonces, cuando Ancira ya está tratando de echarse para atrás de lo que tiene que pagar para evadir la cárcel y resarcir el daño económico que causó. claro, tú no puedes resarcir el daño con una ínfima parte de lo que te están acusando. Entonces, él está convencido de que por el ahorro, por la vía de la corrupción, no hay necesidad de incrementar, por ejemplo, impuestos, no hay necesidad de hacer otras cosas y que con la puro ahorro de la corrupción se puede sacar al país adelante. Pues esto mismo lo llevó a la ONU, ¿no? Evidentemente, atrás de su planteamiento, pues está el diagnóstico que él tiene de la pobreza en general, ¿no? Y de los graves desequilibrios de la sociedad actual y tiene pues mucha razón. A lo mejor no tiene razón en ciertos énfasis, en cierto peso a determinadas variables como la corrupción y a lo mejor pero pues tiene que ser muy cuidadoso porque tampoco tú te puedes poner a aventarte una lucha frontal contra todos los capitales, ¿no? O sea, porque te pueden boicotear y te pueden generar una gravísima crisis. Por eso también al mismo tiempo dice, bueno, los empresarios que se quieran sumar, bienvenidos, ¿no? Y también hay empresarios honestos, ese discurso que ya conocemos. Pero no es en ese sentido un discurso más porque lo que hemos tenido de otros mandatarios es pues ir a pregonar un discurso general sin ninguna propuesta, políticamente correcto. ¿Se acuerdan de Echeverría con el tercermundismo y todo esto, no? Sí. Es decir, sí puedes hacer un discurso políticamente correcto, pero no proponer nada. Acá lo interesante es que está proponiendo cosas que implicarían traducirse también en programas sociales. Y esa es la novedad, ¿no? Que no teníamos en otro mandatario, que no Y que había en lo que otro mandatario. propone son algo que ya está haciendo. ¿Qué está haciendo? Por ejemplo, el programa de forestación, todo esto, Sembrando o las vida. grandes obras de infraestructura que se están haciendo y que ciertamente van a dar empleo, pero si nomás plantean los empresarios cosas intensivas en capital, pero no en mano de obra, lo que él está pensando es en generar empleo en las zonas pobres, ¿no? Por eso las grandes obras de infraestructura no en balde están asentadas en zonas que requieren desarrollo urgente y que requieren mano de obra intensiva, el Tren Maya. Bueno, Víctor, lo cierto es que, fíjate que es interesante cómo finalmente surge un liderazgo de nueva cuenta a nivel mundial o a nivel regional, Latinoamérica en este momento, que comienza a trascender también en sus mensajes y en sus propuestas ya a nivel internacional. Porque, a final de cuentas, si te pones a pensar, en el fondo del mensaje de López Obrador está proponiendo líneas de acción y concepciones de gobierno y de estados que
Hace, ¿qué? En los 60s, en los 70s, en los 50s, lo proponían naciones como la hoy extinta Unión de Repúblicas Socialistas. Lo mismo, muchos países del eurocomunismo, cuando surgió esa fuerza, se consolidó y durante un tiempo fue gobierno en toda Europa. O incluso también en la Asia comunista, ¿no? Y eso de repente desapareció. Y ahora, pues por eso yo quiero resaltar el hecho de que es la Federación Rusa, fíjate nada más, ¿sí? Quien dice, pues es que no podemos. No se puede. O sea, como que pareciera que incluso estos discursos... Ellos retroceden, sí, y los que venían del nacionalismo revolucionario, que no son comunistas, avanzan. estos discursos para algunos pueden sonar antiguos, viejos, pero no dejan de tener vigencia. Y ese es el grave problema que enfrenta la humanidad en su conjunto. Pero fíjate, Luis Javier, la crítica a estos planteamientos, ¿de dónde proviene? Sobre todo de quienes reivindican el modelo llamado neoliberal de apropiación privada de la riqueza. O sea, en México los críticos, ¿quiénes son? O sea, pues efectivamente los conservadores, en el sentido de que quisieran regresar al modelo que se empezó a instaurar, que era privatización, porque creen a pie juntillas de que el único remedio para los problemas sociales es que desaparezca el Estado, ¿no? Pero si está visto que no ha sido así, Víctor. Bueno, pero... El modelo neoliberal... Mira, este fue un discurso de Salinas, nos iban a llevar al primer mundo, y lo que resultó fue un crecimiento en la población empobrecida y Olga, pero así están formados. Es un discurso ideológico también. O sea, uno de los más neoliberales, porque además lo admite y lo dice, porque es además muy torpe, Leo Zuckerman, por ejemplo, que él cada vez que puede dice, yo sí soy neoliberal y yo quiero que desaparezca el Estado, que no intervenga, viva la propiedad privada. Que genera esto que estamos viendo, ¿no? Bueno, pero como para ellos es una religión, es muy difícil, porque no hay razones, como dice Olga, oye, pero ¿por qué? No hay razones, es un dogma. Entonces, como también hubo el dogma comunista, o sea, hay que aceptarlo, ¿no? Era un dogma también. ¿Cierto? Pero lo que está haciendo Andrés Manuel es lo que ha probado el éxito, que han sido programas exitosos en los países más desarrollados de Europa. Así es, claro, son programas que aplican países capitalistas. Claro. Pero con un Estado social fuerte. Con una visión social donde la gente paga sus impuestos, que son impuestos hasta el 40-50% de paga sus muchísimo ingresos, de impuestos. pero son buenos ingresos. A nosotros nos tocó platicar con una periodista europea que venía a Ensenada a realizar una investigación y se contactó con Javier para que los daneses la llevara al lugar de la investigación. Y en el trayecto platicamos con ella y le preguntamos cuánto ganaba. Híjole, nos sentimos chinches, así piojitos, viendo los salarios que ella tenía, los ingresos que ella tenía como periodista. Y luego le pregunta a Javier, ¿y cuánto pagas de impuesto? Como el 50%. Pero lo dijo sin ningún problema, y le dice Javier, ¿y no te molesta pagar tantos impuestos? No, dice, porque yo tengo resuelto mi problema de salud en buenas instituciones de salud, de educación para mis hijos, de vivienda, en fin, prácticamente lo que me queda es para mí. O sea, porque lo que pago, el Estado lo cubre. De las necesidades básicas que tengo, me las cubre el Estado con los impuestos. Entonces, son programas, ahí es donde no entiende o no quiere entender la derecha, o es muy ignorante de que el capitalismo no significa la explotación despiadada de las personas y de los recursos, que puede haber un capitalismo que creo que cuando hablamos de que López Obrador no es comunista ni socialista, va más en esa orientación. Socialdemócrata, ¿no? Yo creo, estos países nórdicos, Dinamarca, Noruega, Finlandia,
Suecia, Suecia, Suiza, Holanda, incluso España, Bélgica. Italia, que entraron a esto, pues han demostrado que, como tú dices, que la precarización del empleo, la explotación despiadada no es la solución. Y entonces, yo veía un programa el otro día que hace este periodista norteamericano que hizo una cuestión así de súper engórdame y eso, Moore creo se apellida. Y muy famoso este documentalista, Que hizo, este ¿Monroe? experimento de qué pasa si comes un mes diario hamburguesas, ¿no? Hamburguesas. Bueno, pues hizo un programa muy, muy interesante, lo vi un reportaje sobre condiciones de trabajo en Estados Unidos y en Europa, y tú dices, entrevista, por ejemplo, a trabajadores de fábricas, obreros de fábricas de automóviles, Ferrari, Fiat, de las grandes firmas de motos también. Y era increíble porque la calidad de vida de los empleados, las condiciones de trabajo, y entonces los empresarios te decían, es que si ellos están mejor, nos va mejor a todos. Y acá la lógica es, hay que precarizar, entre más precarices el empleo y los explotes, mejor. Entre menos les pagues, mejor. Que si no es el desarrollo fronterizo basado en la maquila, o sea, lo que ha generado es pobreza, marginación. Es la mentalidad feudal del capitalismo salvaje. Michael Moore se llama. Michael Moore. Ese es. Mira, nada, ya te propongo. Fíjate que 50 minutos. Lo quería yo ligar este tema de la corrupción. Exactamente, es lo que te iba a proponer. Sigue. Que lo ligaras y nada más, yo ya no intervengo para que tú expongas tu opinión, pero nada más te comento y ahora que vas a que expongas tu opinión, que en la víspera de que López Obrador vaya al Consejo de Seguridad a pronunciar este discurso que tiene en el corazón de sus propuestas, la lucha contra la corrupción y el combate a la pobreza. Bueno, en la víspera surge el escándalo de la boda de Santiago Nieto y la consejera del INE, Carla Humphrey, no sé cómo se llama. Ok, dejémoslo en Santiago y Carla. Y ya en ese momento, esto estalló, empezó a darse a conocer desde el sábado que fue la boda, pero el lunes ya era un escándalo y el lunes en la noche nos enteramos ya de la renuncia de Santiago Nieto, titular de la Unidad de Investigación de Inteligencia Financiera, y que acepta esa renuncia el presidente López Obrador y nombra en su lugar a Pablo Gómez. Ya empezaba una campaña fuerte de respuesta de la derecha. Por ejemplo, Kenia López, senadora del PAN, ya había hecho declaraciones diciendo, con estas referencias, refiriéndose a esto que sucedió de la boda, ¿qué va a decir López Obrador ante el Consejo de la ONU el día de mañana? ¿De qué hablará? ¿De eso hablará? ¿Del combate a la corrupción? Aunque claro que no será un referente, no se va a hablar de temas anticorrupción, de manera muy insidiosa, burlona y demás, descalificando de antemano lo que diría López Obrador. Bueno, ese es el contexto inmediato en el que se da el escándalo de la boda y la renuncia aceptada de Santiago Nieto. Ahora sí, es todo tuyo. Sí, es que no se puede desligar, efectivamente. Fue un conjunto de situaciones que se conjugaron hasta llegar a lo que llegamos, ¿no? Dos renuncias, además, de protagonistas del escándalo. Y esto que tú dices es uno de los elementos que deben de entrar en el análisis. Es decir, el presidente no podía pronunciar ese discurso con un escándalo como este que tenía en su país. O sea, lo hubieran cuestionado, ya me imagino el festín de la derecha, ¿no? Candil de la calle, etcétera. Ese es un elemento.
Yo por ahí leí un tuit de alguien que dio en el clavo, decía, suma todo lo que fue sucediendo y dijo, y luego se preguntaba al final, ¿ustedes creen que con esto algo pudiera salir mal? Pues todo salió mal, porque es un conjunto de despropósitos y de contradicciones. Desde luego la derecha, insisto, ante la renuncia, y se les cayó el argumento de que no renunciara y iban a pegar a Andrés Manuel, pues ahora es un héroe nacional, Santiago Nieto, ¿no? Y hay quien, desde luego, se está frotando las manos para ver si lo pueden captar como el candidato presidencial que la derecha no tiene o que la oposición no tiene, porque la caballada, como sabemos, PRI, PAN, PRD, No, Famélica. está famélica. Entonces dicen, ah, caray, pues pudiera ser un buen gallo. Este parece pura sangre. Entonces, segundo, yo creo que Santiago Nieto estaba muy bien evaluado, tenía mucha credibilidad, estaba trabajando bien. O sea, eso es punto y aparte. Ese no es el problema, porque ahora también el argumento es, ¿cómo es posible que hagan renunciar a un gran funcionario? O sea, como si los grandes funcionarios no debieran renunciar si cometen graves errores. Ujú. Santiago Nieto, la unidad de inteligencia financiera, pues no es un cargo de secretario o subsecretario, pero en la estrategia gubernamental, imagínense, si el proyecto fundamental de López Obrador gira en torno al combate a la corrupción, la unidad de inteligencia financiera tiene un papel central. Era un funcionario de altísima responsabilidad. Ujú. Cuando tú aceptas un cargo así, o una secretaría, un ministerio, lo que sea, tú sabes que tiene que haber coherencia o tienes que cuidar tu vida privada. O sea, Así es. lo tienes que tener muy claro cuando aceptas y no aceptes. Ese Ujú. discursito de que una cosa es la vida privada, falta de respeto a su vida privada, otra cosa es ser funcionario. No, o sea, tú tienes una gravísima responsabilidad y no puedes cometer este tipo de errores. 3, cada quien es libre de casarse, cada quien es libre de organizar la boda más fastuosa que quiera, ¿no? Si es dinero bien habido, no hay problema, puedes tirarlo como quieras. Puedes hacer, incluso puedes hacer lo que ellos hicieron, que me parece a estas alturas de la vida y con sus años y en segundas nupcias, andarse casando de esa manera, además de deshacer sus anteriores matrimonios que fueron por la iglesia, intercedieron ante el Papa y los volvieron, fue una boda religiosa. Ujú. Entonces, tú dices, ah, caray, cuando tú decides una cosa a estas alturas de la pelea y te aferras a casarte por la iglesia, pues estás exteriorizando pues valores para mí muy conservadores, punto. O sea, tradicionales, llamen. Ujú. Pero están en su derecho. Cualquiera lo puede hacer, sí, pero no si eres un funcionario de altísimo nivel. Pero incluso si hubiera pasado que se casaran como quisieran, hicieran la boda que quisieran, pero lo que tú no puedes hacer como funcionario es invitar a enemigos y adversarios del gobierno que representas. Y que Eso no puede posiblemente ser. los estés investigando. Y que muchos tengan la sospecha de corrupción. Ujú. O sea, puede pasarse que hagas la boda, que la hagas en Guatemala, que tires el dinero, que te cases por la iglesia, está bien. Pero confeccionar una lista como la que estuvo ahí, de las personalidades que estuvieron ahí, no lo podía pasar Andrés Manuel. Ujú. Obviamente Andrés Manuel no dice que es por esto, él dice, hay incongruencia entre el gasto suntuoso y lo que nosotros pregonamos, y es cierto, pero en el fondo está, oye, ¿con quién te andas juntando, no? O sea, entonces, ¿qué combate y qué honestidad y qué ética puedes tener
si te juntas con mis enemigos, ¿no? O sea, pero no cualquier enemigo. Y había gobernadores, exgobernadores. Sabemos que Santiago, y ahora queda más claro porque empieza a salir información, él es de Querétaro, él es del Bajío, es una zona muy conservadora y tradicional, ¿no? Por eso uno explica este rollo de los matrimonios, ah, católicos, todo esto, pues es una zona tradicionalmente cristera, Los Llanos, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, ¿no? Pero empieza a salir información que realmente sí son sus amigos a los que invitó, porque en un primer momento se dijo, híjole, le metieron un gol, la mujer confeccionó una lista y yo creo que no se la consultó, no, sí la supo. Un funcionario de ese nivel y con los temas que maneja, ¿ustedes creen que no vio la lista de invitados? Es Claro que sí. de inteligencia. Es donde Dos, sabemos y también corresponde a esa visión de la vida que su ahora mujer pues estuvo ligada con Roberto Gil Suárez. 5 años casada con él. El secretario particular de Felipe Calderón, y sus posiciones son políticas, son consecuentes con la visión panista, o sea, lo sabemos y lo sabíamos desde que llegó incluso al Consejo General del INE. Por eso, dentro de Morena hubo una oposición, entre otros de John Ackerman, muy fuerte de que ella llegara. De que quedara ella, sí. Porque representaba, pues, intereses muy conservadores y muy allegados a Va por México, ¿no? Amiga también Entonces, de Josefina Vázquez Mota. Uno decide también, Olga, Luis Javier, con quién te juntas y con quién vives. Así es. Y no me salgan en el discursito feminista que he escuchado muchas veces. ¿Cómo critican a una mujer si es independiente totalmente? No, ninguno de los dos. Muchas decisiones son decisiones de alcoba. No me digan que no. Entonces, el matrimonio, sea formal o informal o vivir en pareja, ¿qué significa? Compromiso y complicidad. Ideológica, política y compartir una visión de la vida. Si no, ¿para qué te juntas? Si no comparten nada y son totalmente independientes, pues no son pareja, se punto. Entonces, cuando yo escucho a muchas compañeras académicas políticamente correctas feministas que dicen, ¿cómo es posible que critiquen a Marta Sagún, a Margarita Zavala? Ella no es responsable de lo que haga su marido. Ay, eres cómplice. Y beneficiaria. Y beneficiaria. Entonces, se le juntó todo a don Santiago. El amor privó sobre todas las cosas. Y bueno, y tomó sus decisiones, pero tenemos enfrente un presidente que no estaba dispuesto. ¿Por qué? Porque sería él desacreditarse totalmente frente al país de decir, bueno, se la dejo pasar. No se la dejó pasar a César Yáñez, No. Que era mucho más allegado. Trabajando con él. Era su brazo derecho. Sé que ahí está César Yáñez en presidencia con un bajísimo perfil. ¿Y cuál fue el problema? Porque incluso a la boda fue el presidente. Andrés Manuel fue a la boda de César Yáñez. El problema fue divulgarlo en un medio como Hola y mostrar una trivialidad y una cursilería, pues que no va con las formas. Al estilo de Peña Nieto. Parecido, pero ahora creo yo que esto es más grave por el personaje y por el papel que desempeñaba. Ahora, con esto termino. El escándalo trasciende con la llegada del avión privado un día antes a la boda, en el que viajaban Paola Félix Díaz, secretaria de Turismo de la Ciudad de México, del gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Y entre otros, José Santiago Ili Ortiz, ¿no? José Francisco. José Francisco Ili Ortiz, no es nada del imparcial. Es un delito. Aquí y en Guatemala. Tú no puedes, todas las normas internacionales señalan que tú no puedes llegar a un país
sin declarar más de $10,000 que lleves en el... No lo hicieron. Pero además, iba un empresario al que le acababan de asignar la secretaria de Turismo un contrato de manera directa para la celebración del desfile del Día de Muertos. Es decir, conflicto de interés. Todo esto trasciende. Claudia Sheinbaum no deja pasar la ocasión, el momento. Estando allá, Paola Félix Díaz le dice, esto no pasa, te equivocaste y te vas. Después de esa decisión de Claudia, si no hace nada López Obrador, ¿en qué papel juega? Así es. Queda, ¿no? O sea, como, no, pues ella sí lo corrió y yo lo voy a perdonar. O sea, lo que estoy diciendo es que se sumó todo, no es una sola cosa, se suma todo y no hay otra más que tomar una decisión de ese tipo. Entonces, pues te vas, porque el costo de quedarte es más grande que el costo de irte. Y a temblar, porque llega Pablo Gómez, a temblar para los corruptos. ¿Por qué? Sí, así es. Porque Pablo Gómez no se sabe de que tenga esas amistades, ¿no? No se sabe tampoco de actos de corruptelas. Entonces, una larguísima trayectoria. Una larguísima escándalos de trayectoria. corrupción. Y entonces, bueno, fíjense que una de las cosas, me llamó la atención, una entrevista que le hacen a Jaime Cárdenas, que él fue consejero del INE y que es el tutor de Santiago Nieto, porque cuando sale de la Universidad de Santiago Nieto, creo, se va a trabajar con Jaime Cárdenas al INE y él lo conoce muy bien. Y dice, yo estuve en la fiesta y él dice algo que hubiera ayudado un poquito más a pasar el problema. Dice, ¿cómo es posible que después de trascender lo del avión, hubieran asistido a la boda y la Ortiz secretaria de Turismo? Y la secretaria como si no hubiera pasado nada. Uh-huh. Como si hubiera sido un chiste, ¿no? Como no los metieron a la cárcel. Ahora, ¿quién es Paola? Pues Paola viene del Partido Verde. Es muy amiga de este actor provida gruesísimo. Híjole. ¿Cómo se llama? No es Videgaray, que promueve películas provida. Termina así su apellido, también es como Videgaray, es un actor que hizo una película recientemente provida. Son muy amigos. Eduardo Verástegui. Verástegui. Ajá. Que por cierto, muy amigo. Que estuvo aquí con Marina del Pilar. Claro. Y que le trajo a Marina del Pilar claro, y a Mel Gibson, ¿no? A Mel Gibson. Son de la misma onda. Y que van a desarrollar la industria cinematográfica acá. Pues, ella es muy amiga de esta banda y yo acabo de ver una foto con Eduardo Verástegui, ella y Santiago Nieto. Órale. O sea, sí son amigos, o sea, a lo mejor dices, bueno, pues sí, es su vida privada. Esto Víctor, suena a Durmiendo con el Enemigo, para seguir con la onda de las películas y siguiendo en el mismo tono, me has hecho recordar al poeta que también nosotros, al igual que tú, admiramos, a Mario Benedetti. Cuando Santiago Nieto escribe su tweet y dice, mi lealtad con el presidente y mi amor con Carla, me quedo pensando en Benedetti que dice, porque tú eres mi amor, mi cómplice y todo. Y todo. Pues sí, ¿no? Pues sí, pero pues así es el amor, dice, ¿no? Irracional. Pero bueno, también leí un mensaje de una sexóloga estos días que me decía mucha gracia porque decía, a ver, el peor error que puedes cometer, pensando en Santiago Nieto, es casarte cuando estás enamorado. Y como el amor eterno dura solo 3 años, te debes de esperar y ya casarte cuando no sea enamoramiento, sino amor. Y cuando hay solo amor, pues ya
sí ves los defectos de la otra persona, pero en el tiempo del enamoramiento, que todo es color de rosa y eso, a lo mejor estaba muy enamorado todavía Santiago y debió de haber medido, esperarse un poquito y hubiera hecho una boda tranquila, con 10, con la familia, ¿no? Sí. Discreta, no hubiera pasado nada, pero además, sí supieron que los hicieron firmar un contrato de, Sí, no es de no difundir de no difundir. Cuando tú, fotos, imágenes de la boda. oye, cuando invitas a 300 personas, ¿tú crees que no va a salir? Uy, iban a salir así, mira. Las primeras las íbamos a ver en el Universal. Pues Pero en realidad no claro, salieron, ¿eh? Sí. En realidad no salieron. En realidad, imágenes, videos de esa boda son escasísimas. Sí, hay una que acabo de ver en donde están ellos dos con el padre que ofició la misa. Sí, esa la publicamos en otro programa. Pero yo creo que ya no fue tampoco ya necesario que trascendió se porque, vieran. pues, Ya es ¿para qué por te demás. exponías? Ya es por demás. Sí. Pues coincidimos en gran parte, Víctor. También nosotros comentamos, Javier y yo, que quien se frote las manos porque tumbó a Santiago Nieto, tiene que ponerse ya a cubrirse las heridas si son de los corruptos bajo investigación, porque Pablo Gómez es un hombre muy experimentado, muy capaz, sin tacha en su trayectoria y fuerte y duro en el combate a la corrupción. Así es que no la van a tener fácil. No, yo creo que es una posición plenamente coherente, ¿no? Que recupera el proyecto de izquierda. Sí. Es un hombre de izquierda, Pablo Gómez, o sea, de mucha, larguísima trayectoria desde el movimiento del 68. Entonces, yo creo que va a ser un buen papel. Lo escuchaba ayer o antier que decía, bueno, estaba reponiéndose de la sorpresa. La sorpresa. Este, digo, yo no quisiera estar en sus zapatos. Esos cargos son, imagínate, pesadísimos, ¿no? O sea, Oye, Víctor, hay quienes dicen que con esto López Obrador va definiendo un giro a la izquierda, ¿no? Y bueno, yo me acuerdo que cuando López Obrador dejó la jefatura de gobierno para irse a la candidatura presidencial en 2006, pues dejó a un militante comunista también de muy, muy larga trayectoria, Alejandro Encinas, lo dejó como jefe de gobierno interino. Pero yo tengo la idea de que lo que realmente López Obrador está pidiendo son tres cosas en estos últimos 3 años de su gobierno. Al principio tuvo que llegar con aliados de todo tipo, ¿verdad? Pero ahora necesita tres requisitos para sus funcionarios. El primero de todos, y él lo subrayó cuando habló de Pablo, es honestos, a toda prueba, incorruptibles. El segundo, necesita gente que sea eficiente, con una capacidad de trabajo enorme. ¿Por qué? Porque quiere meter todo el acelerador en estos 3 años de gobierno, y entonces, por lo tanto, el tercer requisito es que no metan en bronca ninguna el proyecto de la Cuarta Transformación, ninguna. O sea, que por parte de la conducta de estos funcionarios a los que les pide honestidad a toda prueba, y eficiencia, capacidad de trabajo, que se comporten conforme a lo que él planteó, de que son nuevos tiempos y no se puede estar cometiendo errores porque los van a aprovechar al máximo la oposición. Eso es lo que pide. Yo no veo que sea así, ay, se está inclinando a favor de los comunistas. Si esas características las encuentra en cuadros políticos que vienen de la militancia comunista, con esos. Y si no, de donde venga, nada más que le garanticen esos requisitos para meter todo el acelerador en los últimos 3 años. Comento esto al final, simple y sencillamente, para no estar especulando de que si va a ser o no va a ser bueno, que sí. Yo creo que hay que esperar finalmente a que Pablo Gómez empiece a hacer su trabajo. El trabajo de Santiago Nieto fue
para los niveles que teníamos arrastrando de los gobiernos neoliberales, extraordinario. Ahí sí yo utilizaría el adjetivo extraordinario, porque incrementó el decomiso de dineros mal habidos en más de 4.500 veces de lo que llevaban, de lo que traían los gobiernos neoliberales. Eso para mí entonces es extraordinario. Cometió sus errores, ya los pagó, los está pagando. Pero ahora Pablo Gómez está levantando muchas expectativas, críticas y esperanzas. Yo quisiera ver un mes aproximadamente, para que de nueva cuenta, Víctor, platicáramos ya sobre lo que está haciendo Pablo Gómez en la nueva función que se le está encomendando desde la presidencia de la República. Espero que sea extraordinario también, tal y como lo hizo Santiago Nieto, y lo mejor para él, y suerte, y espero que le ajuste lo suficientemente fuerte las tuercas a Alejandro Gertz Manero, para que entonces, finalmente, lo que hizo Santiago, más lo que haga él mismo al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera, finalmente le rinde frutos, no al presidente, al país, a los mexicanos. Completamente de acuerdo. Yo creo que el embudo está en la fiscalía y bueno, tiene que dar mejores resultados esa fiscalía, ¿no? Porque son muchos los casos que están a la espera de que los instrumente la fiscalía justamente, y bueno, están contrarreloj, ¿no? O sea, uno voltea a ver y dices, ah, caray, menos de 3 años ya nomás le falta al gobierno de López Obrador. Y a nivel de que hay que investigar esta hipótesis, también por ahí trascendió que pues la salida de Santiago es un golpe para Marcelo Ebrard. O sea, es gente cercana a Marcelo. Y fíjense lo que decía esta nota, este comentarista. Hay que investigar si es cierto o no. Te decía, el golpe a Claudia Sheinbaum a través de que tuvo que renunciar a su secretaria, se lo devolvieron quitando a Santiago Nieto. Eso es una hipótesis de chisme, pero lo que sí he averiguado yo es que sí es gente cercana a Santiago, a Marcelo Ebrard. Y sabemos que pues atrás está ya también ese otro camino que viene, ¿no? Es la disputa por la nominación presidencial, en donde se va a poner, pero bien interesante. Oye, Víctor, pero no deje la serpiente chillando, ¿por qué sabes que hay cercanía? No, lo que he averiguado es eso, que tienen afinidad, ¿no? En el proyecto y en la forma de ver las cosas. Y puede ser, ¿no? Yo creo que Santiago Nieto va a reaparecer en un cargo, porque además López Obrador a lo mejor le dan una embajada. No se nos olvide que la de España, por ejemplo, está todavía acéfala, ¿no? Y por ahí lo rescatan, porque le conviene más a lo mejor tenerlos de aliado el proyecto de López Obrador, que vaya a aceptar la tentación de una candidatura de la oposición, en donde está la caballada, como dijimos, muy famélica, y que inmediatamente dijeron, ah, caray, no lo habíamos visto, ¿no? Porque entre Margarita Zavala y estos personajes, no levantan. Ricardo Anaya. No levantan. En fin. Muy bien. Ya seguiremos hablando de eso. Lo que estás diciendo, Víctor, coincide con lo que comentó el titular del área de inteligencia del gobierno, por un general Audomar o algo así se llama, que dijo hay que proteger la vida de Santiago Nieto. Sí. El gobierno tiene la obligación de protegerlo y sugirió la posibilidad de darle una embajada porque era más fácil proteger su vida en una embajada. Nada más les comentaba eso que coincide. Imagínate que pasara algo, ¿no? Sería terrible. También. Ahora sí que como decía mi mamá, Dios no lo quiere. Sí. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Víctor. Nos estamos viendo dentro de 15 días. Al contrario, muchísimas gracias de una cuenta. Y amigos, con esto cerramos las transmisiones de esta semana de En Vivo que estamos haciendo desde nuestra plataforma 4B TV. Muchísimas gracias. Ahí están los contenidos. Entre a 4vientos.net. Síganos en nuestros programas, nuestro canal de YouTube.
También en AudioTrack, por favor, también ahí tenemos muchos posts que pueden disfrutar, nada más el puro audio, de varias cosas que hemos hecho también con ustedes. Y obviamente, pues Facebook, Twitter, ahí están también nuestros contenidos. Todos los días estamos subiendo y durante el día estamos subiendo las notas de mayor actualidad y que creemos que son las más objetivas desde el punto de vista periodístico para que usted esté informado de una manera equilibrada. Muchísimas gracias. Víctor, un abrazote. Bonito fin de semana. luego. Víctor. Hasta luego, amigos. Igualmente. Cuatro Vientos, Hasta luego. periodismo en la red donde todas las voces encuentran eco y acuérdense, la vida es bien breve. Hasta luego. Bye.